porque lo bueno... El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Jean-Luc, buenos días. Abrazo. En esta madrugada hay muchísimas noticias de contenido político. Lamentablemente no son lo originales que quisiéramos. Y antes de referirnos a ellas, vamos a hablar entonces del planeta Tierra. Vamos a hablar del mundo real. En el mundo real ocurren cosas muy duras, muy fuertes. Nos lo informa la gente de Efecto Cocuyo haciéndose eco de lo que pronunció la vocería oficial en el día de ayer. Venezuela superó este domingo 2 de agosto los 20.000 casos de coronavirus con 763 nuevos contagios, informó la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Además se registraron 5 personas fallecidas. Tras el reporte, la cifra de muertos por COVID-19 en el territorio nacional sube a 174. La vocera detalló que de los casos en las últimas 24 horas, 633 son comunitarios y 130 importados. Esta es la división caprichosa esta que le gusta hacer el gobierno. Ya no se sabe con qué objetivo, porque después de todo se sabe que todos los casos son importados de China, ¿o no? Con el balance, Venezuela contabiliza 20.206 casos confirmados de coronavirus. De ese total, dijo Delcy Rodríguez, el 56% de las personas están recuperadas y 8.628 casos permanecen activos. Esto tiene distintas lecturas. La primera de todas es que recordemos que esta es una fotografía vieja. Es decir, como en nuestro país desgraciadamente todavía las pruebas de PCR, que son las que permiten confirmar en definitiva si estamos en presencia o no de un fallecimiento por COVID-19, se procesan en solamente 2 laboratorios que están en Caracas. Entonces, los resultados de la prueba suelen llegar incluso mucho después que la persona fallece. Eso lo ha denunciado, por ejemplo, la gobernadora del estado Táchira, entre otros funcionarios. Y de esa manera, entonces, tenemos que, por un lado, que esta información no está actualizada y que luego cuando se conforma esta información, cuando se establece el parte a redactar, muchos de los casos que debieran estar allí consignados no lo están, porque entonces, como no llegó la prueba PCR, pasan a ser contabilizados como problemas de insuficiencia respiratoria o cualquier otro tipo de situación. Bueno, esta es la información, se confirma o se complementa con otra información muy dura, porque seguirán habiendo víctimas en tanto no haya personal que los pueda tratar. El mismo equipo de monitoreo de Médicos Unidos por Venezuela y de los trabajadores del sector salud nos informa, los mismos que realizan el monitoreo de los 17 hospitales centinelas en Caracas día a día, nos informan hoy lo siguiente: Lamentamos informar que hasta la fecha contabilizamos 37 trabajadores de la salud muertos por COVID-19 en el país. Ante la falta de información oficial, hemos decidido levantar una data con los reportes de periodistas y representantes del gremio médico.
Las últimas 2 muertes se produjeron en el estado Zulia, donde fallecieron el médico Alonso Adrianza y el neurocirujano Cipriano Brito. 37 muertes, entonces el gobierno solamente admite hasta ahora a 10 de trabajadores vinculados con el sector salud. Esto va más allá. Ayer pudimos ver reportes luctuosos del Colegio Médicos del Zulia dándole su pésame a la directora del Hospital Universitario de Maracaibo por el fallecimiento de su esposo. No decía la nota por qué motivo había fallecido su esposo ni quién era. Eso nos lo informa hoy también la gente de Efecto Cocuyo con el siguiente titular: muere por COVID-19 responsable de las jornadas de desinfección del municipio de San Francisco en el estado Zulia. Johnny Acuña, director de ambiente de la alcaldía del municipio de San Francisco en el estado Zulia, murió este domingo 2 de agosto tras complicaciones asociadas con COVID-19. Acuña estaba encargado de las jornadas de desinfección en esa jurisdicción, aseguró el diario Versión Final. Falleció este domingo tras complicaciones propias del COVID-19, dijo el medio de comunicación regional. El funcionario era esposo de la directora del Hospital Universitario de Maracaibo, Alfonsina Romero Pavón, quien también se había contagiado del coronavirus, pero se había recuperado de la enfermedad. En el Zulia, la incidencia de enfermos de COVID-19 asociada al sector salud se ha incrementado en los últimos meses, al igual que las muertes. La entidad occidental, que hasta hace 2 semanas era el principal foco de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, encabeza la lista de muertes del personal sanitario venezolano. Bueno, esto hay que decirlo, es muy doloroso, muy peligroso. Repito, si nuestra primera línea de defensa cae, ¿quién carrizo va a atender a los demás venezolanos que puedan ser víctimas de esta pandemia? A propósito de eso, debo informar, hay iniciativas en marcha de la sociedad civil venezolana para atender, para auxiliar, para apoyar a nuestros médicos. Bueno, porque estamos en esa situación, pues si no hay Estado que nos proteja, tenemos que protegernos nosotros mismos. El Movimiento Médicos Unidos por Venezuela informó que más de 300 caretas, estos protectores faciales transparentes, y más de 300 mascarillas N95 quirúrgicas habían sido conseguidas mediante operativos de donación de ciudadanos y que habían sido distribuidas sobre todo en estados de la Venezuela profunda. Hay una iniciativa muy importante que nosotros referimos, comentamos acá hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses. Esta iniciativa es de unos jóvenes merideños que se pusieron nada más y nada menos que a construir, a fabricar trajes de bioseguridad. Recuerden que en Mérida hubo una situación particularmente molesta porque los médicos no tenían sino apenas mascarillas y a veces mascarillas improvisadas, y llegó un funcionario, el funcionario que funge de protector del estado de Mérida, llegó a hacer una visita del hospital y parecía un astronauta de la NASA, ¿no? Tenía un traje de bioseguridad de última generación que no lo tenían los médicos a los que él estaba supuestamente entrevistando, con los que él estaba supuestamente conversando. Esa imagen corrió por todas partes y a muchos generó indignación, pero hubo unos jóvenes que no solamente se indignaron, sino que se pusieron a trabajar y aprendieron a fabricar trajes de bioseguridad con un altísimo nivel de calidad. Tengo en este momento en línea al joven que protagoniza esta experiencia, a John Marino García. John es muy joven, si mal no recuerdo, creo que tiene 23 o 25 años de edad, y es estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes. John, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Tengo entendido que además de los trajes de bioseguridad, están construyendo ahora incluso una cápsula para el traslado seguro de pacientes. Cuéntanos, John, ¿cómo va la experiencia? ¿Cuántos trajes han podido hacer? ¿Cómo ha sido la respuesta de los médicos ante este auxilio? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía para apoyar esta iniciativa, este emprendimiento de ustedes? Muy buenos días, te escuchamos. Sí, hola, muy buenos días. Bueno, agradecido nuevamente con usted y con el Circuito Radial por la oportunidad, por estar pendiente del proyecto, por sobre todo, bueno, apoyar el talento que hay aquí en Venezuela. Y bueno, nosotros como jóvenes comprometidos nos encontramos trabajando en poder dar soluciones en tiempos de crisis. Sabemos que la situación es muy complicada, sabemos la situación que vive nuestro personal médico. La verdad, bueno, nuestro trabajo es para ellos porque sabemos que
que su protección, bueno, está en estos tiempos en modo de carencia, y bueno, los trajes de bioseguridad, gracias a Dios, el respaldo que ha tenido por la sociedad merideña, y no solo por la merideña, sino por la de Venezuela entera, ha sido excelente. Nos hemos llevado muy buenos comentarios de todo el personal médico, quien, bueno, ha hecho uso de nuestros trajes, y en este momento también nos encontramos trabajando en un nuevo proyecto. O sea, seguimos avanzando y seguimos evolucionando y fabricando equipos nuevos que puedan ayudar al mejoramiento completo de toda la estructura hospitalaria, y para mejorar el trabajo de nuestro personal médico, que sabemos que, bueno, es lamentable, pero se está contagiando. Y nosotros, preocupados por eso, hemos creado, ya tenemos el prototipo completamente listo. Debe salir la cápsula de aislamiento más o menos el día miércoles o jueves. Estaremos realizando ya el lanzamiento oficial de la cápsula. Esta cápsula de aislamiento será utilizada por los paramédicos, bomberos, protección civil. Se puede utilizar también dentro de los recintos hospitalarios para el traslado de pacientes sospechosos y pacientes COVID. Esta cápsula de aislamiento, ¿verdad?, va totalmente encima de la camilla. Introducen el paciente en esta cápsula, va cerrada. La cápsula tiene también una especie de guantes, ¿verdad?, para que el personal médico pueda manipular al paciente sin entrar en un contacto directo con el mismo. También cuenta con algunos canales para la oxigenación de la cabina, y también para introducir sueros, inyecciones, cualquier antibiótico o cualquier tratamiento que requiere el paciente. Bueno, también se puede introducir de una manera segura, ¿verdad?, para poder mantener al personal médico aislado de los pacientes COVID, que es lo que queremos. Bien lo venía diciendo usted, ellos son nuestra primera línea, y si nuestra primera línea cae, pues cae todo un país. Sabemos en las condiciones que nos encontramos, y bueno, tenemos que poner todos un granito de arena, trabajar en conjunto para poder ayudar a nuestro personal médico, que bueno, en este momento se encuentra en una verdadera crisis. Estamos conversando con John Marino García. John Marino García es un joven estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, que junto a otros amigos y colaboradores arrancó a producir trajes de bioseguridad para los médicos venezolanos, y ahora han logrado incluso empezar a trabajar en este nuevo proyecto, en esta cápsula de bioseguridad para el traslado de pacientes. John, ¿cuántos trajes han podido producir desde que conversamos la vez anterior hasta ahora? Y sobre todo, John, por favor, sernos bien claro en lo siguiente: ¿de qué manera cualquier persona que te esté escuchando en este momento, cualquier persona, cualquier institución, cualquier órgano público o privado, cualquier empresa, de qué forma podemos contactarte para apoyarte, bien sea con dinero, bien sea con materiales, con materia prima para el desarrollo de esta iniciativa tan importante? Sí, bueno, ya nosotros ya hemos entregado más de 50 trajes. Cuando nosotros hablamos en el mes de mayo, que fue nuestra primera entrevista en Radio Caracas Radio y con usted, señor Jesús Chuzo Torrealba, pues la cantidad de trajes que habíamos entregado llegaba a 19. Ya hoy, pues gracias a Dios y al apoyo de la colectividad merideña, por el apoyo también de la empresa privada, también de fundaciones que se han interesado en nuestro trabajo, pues ya hemos logrado llevar más de 50 trajes. Hemos atendido al Hospital Tipo 2 del Vigía, ¿verdad?, con más de 10 trajes, al Hospital Centinela de acá de Mérida, al Seguro Social, al Hospital de Canaguá, a varios consultorios médicos acá de la ciudad de Mérida, y ya gracias a Dios se han llevado más de 50 trajes, y bueno, los doctores han tenido una muy buena opinión de nuestro traje. Recordamos el material, porque la idea, bueno, también es que muchas más personas se sumen en este tiempo de crisis, ¿verdad?, y puedan fabricar estos trajes. El material que utilizamos, un tejido llamado tafeta y glow, es una tela sintética, no porosa, antifluidos, bueno, que cumple los requisitos para poder elaborar este tipo de trajes. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Instagram. Nos pueden buscar con el usuario @ayudamédicosbzla, @ayudamédicosbzla, todo en minúscula. Mi número telefónico es 0414-797-5116, y bueno, nosotros desde acá, desde
los Andes venezolanos de la ciudad de Mérida, bueno, seguimos haciendo un llamado constante a todas esas personas que estén interesadas en poder ayudar, bueno, que se contacten con nosotros, que nos busquen en Instagram, que nos busquen en Facebook y se enteren un poco más del trabajo que se viene realizando. No solo se llevan los trajes de bioseguridad, sino que también se han donado más de 6.000 tapabocas. Estamos en constantes donaciones de tapabocas, fabricamos gorros, cubrezapatos, todo este tipo de indumentaria que está escaseando en los centros hospitalarios y bueno, que se ha convertido hoy en día en elementos de primera necesidad para nuestros médicos venezolanos que están al frente de la batalla. Y bueno, el llamado ahorita a que nos apoyen con la cápsula de aislamiento, en nombre de Dios, el día jueves está saliendo por completo el lanzamiento, ya la cápsula terminada, para que estén pendientes en nuestras redes sociales, cómo va a quedar todo, cómo se va a instalar. Y bueno, esta semana también a anunciar que gracias al apoyo de una fundación vamos a apoyar a nuestros bomberos Hula con 4 trajes de bioseguridad, y en nombre de Dios pues también se estará llevando una cápsula de aislamiento para que bueno, nuestro personal de los bomberos universitarios pues también estén protegidos. Esto se habla también mucho de los médicos, sabemos el gran esfuerzo de nuestros médicos, personal de enfermería, personal de limpieza, pero también el personal bomberil de toda Venezuela, protección civil, bomberos, bueno, se encuentra haciendo un trabajo admirable en el trabajo preventivo. Por ejemplo, acá en la ciudad de Mérida se ve mucho trabajando a los bomberos en las cuestiones de desinfecciones de edificios, de centros comerciales, de hospitales, de entidades públicas, haciendo un trabajo en todo el centro de la ciudad, haciendo un llamado al distanciamiento, poniendo las cosas en regla y hacer que bueno, las personas cumplan con las medidas con las medidas que han sido anunciadas, que bueno, lo más importante es mantener el distanciamiento, utilizar el tapabocas, hacer un llamado también a la población civil, que bueno, que esto no es un juego, que valoren el trabajo de estas personas, que mientras nosotros tal vez estamos en nuestras casas compartiendo con nuestra familia, hay un médico que está atendiendo a un paciente COVID-19 en un hospital, tal vez sin un traje de bioseguridad, tal vez sin unos lentes, sin la mascarilla indicada. Entonces valoremos el esfuerzo que está haciendo todo el personal médico, que es increíble, y a ellos, bueno, aprovechando también la oportunidad, darles nuestro reconocimiento, nuestra palabra de aliento y decirles que bueno, que ellos no están solos, que también cuentan con una juventud que se encuentra comprometida tratando de dar soluciones en lo que puede. Hacemos lo que humanamente podemos, pero nos encontramos trabajando en tratar de dar una solución, que es lo importante. John, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas informado sobre el avance del proyecto, sobre los logros del proyecto, también sobre esta nueva iniciativa, lo de la cápsula de movilización. ¿Podrías repetir tu número telefónico? Sí, mi número telefónico es el 0414-797-5116 y por las redes sociales nos encuentran Instagram y Facebook como @ayudamédicosbzla, todo en minúscula, y en Twitter me pueden buscar como @JohnMGG, JOHNMGG. John, agradecidos por este contacto, vamos a seguir muy pendientes y estimulando a todo el que pueda buscarte y contactarte, que tenga desde materia prima hasta cualquier tipo de recurso que sirva, porque estas iniciativas hay que apoyarlas definitivamente. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, agradecidos enormemente, todo el equipo de trabajo se encuentra muy agradecido y bueno, feliz día para toda Venezuela, para todos los radioescuchas y bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y seguimos en la lucha. Amén, amén. John Marino García, un jovencito de 25 años, estudiante de la Universidad de los Andes, estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Él es de un pueblito de Mérida llamado Canaguá y que muy bien podría estar ahorita en cualquier otra cosa. Está fabricando trajes de bioseguridad para los médicos venezolanos y está ahora desarrollando junto con su equipo una cápsula de bioseguridad para el transporte seguro de los pacientes. Ese es el tipo de iniciativas que hay que apoyar. La situación es grave, gravísima. El abandono es extremo, sí, es extremo.
ahí, mira, yo tengo que decirlo con dolor, ¿vale? El viernes se produjo un comunicado importantísimo de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, la Academia Nacional de Medicina, el Instituto de Medicina Tropical de la UCB, la Sociedad Venezolana de Infectología, trazando lo que podría ser un camino para que la nación venezolana, no el gobierno, no la oposición, no el chavismo, no Guaidó, no vale, para que la nación venezolana enfrente este reto. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, un acto en el Poliedro con la misma vocería política de siempre, la señora vicepresidenta, el señor ministro Reverol, el Potro Álvarez. El gobierno ahora disgustadísimo porque supuestamente lo están calumniando, porque la gente está diciendo que Maduro, que designó al Potro Álvarez como director del hospital y él no dijo tal cosa. Bueno, lamentablemente le tengo que decir al señor Maduro que si la gente está diciendo eso es porque él dijo algo muy parecido. Escuchemos lo que dijo el señor Maduro Moros. Vamos a tratar de ubicarlo acá. Escalonator. Ahí en el Poliedro está el Potro Álvarez, el Potro de Venezuela, presidente del Poliedro. Te doy las gracias, Potro, por todo lo que estás haciendo. Es presidente también del hipódromo. Ahí está el Potro, ¿verdad? Ahí lo vi, disfrazado de Robocop, de astronauta. Ya se fue el Potro. Póngase al frente, Potro. Bueno, le doy las gracias al Potro Álvarez. Efectivamente, denle un micrófono. Yo quisiera que el Potro me diera un mensaje. Se han mantenido las carreras de caballo. Potro, se han mantenido con cuidados extremos. Se mantienen las carreras de caballo. Ahí está el Poliedro. Potro, te encargo la salud del pueblo. Potro, te encargo la salud del pueblo. Te puedo decir. Bueno, lo cierto es que mientras la manera como esto es abordado desde los círculos del poder tiene este nivel de frivolidad, hay una ciudadanía cada vez más preocupada, y no solo preocupada, sino además ocupándose. Por eso le doy tanto relieve a esta experiencia de estos muchachos en Mérida, fabricando trajes de bioseguridad para nuestros médicos venezolanos que están literalmente muriendo al exponerse a este flagelo sin los recursos de bioseguridad adecuados. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. ¡Fuerza, la unión! Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos dar ventana, hacernos eco de dos importantes manifestaciones de la sociedad civil venezolana que se produjeron entre el viernes y hoy lunes.
Uno fue el comunicado de una nueva organización, de un nuevo movimiento, de una nueva plataforma que se llama Universitarios por Venezuela. Universitarios por Venezuela es una agrupación donde están desde rectores como José Mendoza Angulo de la Universidad de los Andes, Néstor López de la ULA también, Giuseppe Llaneto de la Universidad Central de Venezuela, Henry Vargas de la ULA, María Luisa Maldonado de la Universidad de Carabobo, Lester Rodríguez también de la ULA, rectores que están ejerciendo actualmente el cargo, como el rector Benjamín Charifker, quien es rector de la Simón Bolívar y actual rector de la Universidad Metropolitana, y una importante cantidad de expresidentes de la Federación de Centros Universitarios de las distintas universidades nacionales. Ellos emitieron este viernes en la tarde un comunicado anunciando que se constituían en agrupación, se llama Universitarios por Venezuela, y están planteando lo siguiente. Dice así: Venezuela parece un estado en trance de demolición. La ruina de los ciudadanos alcanza extremos desconocidos. El pésimo funcionamiento de servicios públicos esencialísimos, el indetenible deterioro de la economía real y el colapso de la industria petrolera, corazón y sangre de la sociedad venezolana, han llegado a niveles inimaginables. La destrucción de nuestro signo monetario, la hiperinflación y los salarios de hambre son la constante en la rutina diaria de los venezolanos. En el ámbito político se venía apreciando la progresiva sustitución de la democracia electoral por la plebiscitaria, con la concentración caudillista de todos los poderes en una sola mano y enfatizando el estilo carismático de la mal llamada democracia directa. No obstante, al revelarse insuficiente, se ha recaído en formas abiertamente dictatoriales. Las consecuencias en el orden social, político y económico son más que evidentes. Las detenciones arbitrarias y los castigos sin juicio y sin atenerse a las formas de la normativa legal vigente se multiplican. Las cárceles se saturan de presos políticos. Las agresiones contra protestas pacíficas plenamente justificadas siguen su marcha. La diáspora despierta horror en el mundo. El Estado de Derecho no existe. El cambio democrático es urgente e inevitable. El llamado a elecciones libres, transparentes y rigurosamente observadas internacional y nacionalmente sustentan la generosa solidaridad planetaria que se ha extendido hasta el reconocimiento de la legítima Asamblea Nacional y el interinato de Juan Guaidó, lo que también favorece la lucha de los venezolanos por la libertad y la prosperidad. Saludamos en ese contexto la visita a nuestro país de la delegación del Reino de Noruega en su intento de continuar propiciando una negociación entre las partes para auspiciar un desenlace político, pacífico y democrático. Necesitamos resolver con urgencia la lamentable desunión de quienes están dispuestos a trabajar por la reconstrucción de Venezuela y la elevación de los niveles de vida y seguridad de los ciudadanos. Escuchen esto. Ha sido incomprensible que mientras crece la solidaridad mundial en nuestra nación por sin razones muy difíciles de explicar, la unidad de los factores políticos brilla por su ausencia y la rivalidad por absurdas hegemonías continúa. Nosotros, universitarios entregados a la causa de la redención del país, sentimos la obligación moral de felicitar el reciente manifiesto del Consejo Superior de la Democracia Cristiana suscrito por gran cantidad de afiliados a la doctrina del catolicismo social por su rica idea acerca de la unidad que, proponiéndose la unión de toda la familia democristiana, se extiende al país entero. Este gesto unitario, junto a crecientes pronunciamientos de diverso origen en el mismo sentido, lo compartimos y dirigimos a la gran comunidad universitaria venezolana, a los estudiantes, profesores, empleados, obreros y directivos de educación básica como un todo. La amplitud de nuestro mensaje significa que la unidad tiene que seguir creciendo para no desaparecer. Al contrario, está condenada a vencer y eso pasa por los lazos cada vez más amplios que las aten a los ciudadanos de este país. Proponemos la apertura, escuchen esto por favor, proponemos la apertura de una negociación entre las partes principales del debate nacional para lograr una salida política y pacífica del drama venezolano que arriba resumimos y que permita restablecer la convivencia ciudadana, poner en manos del elector soberano el destino inmediato de nuestra patria y superar cuanto antes el trágico desencuentro entre los venezolanos. Obviamente tenemos que ganar un tiempo para alcanzar semejante desideratum y en tal sentido apoyamos la iniciativa de ilustres personalidades destinadas a solicitar la suspensión de las elecciones del próximo 6 de diciembre. Esto lo firma el conjunto de rectores, exrectores, expresidentes de la Federaciones de Centros Universitarios de todo el país. Repito, es un documento importante que, como muchos otros documentos de la sociedad civil, de Fede Cámaras, del Episcopado Nacional,
insta a la unidad de la oposición y exhorta a la construcción de acuerdos en el país, de acuerdos con quien tenemos que acordarnos, es decir, con el gobierno o el régimen que tenemos al frente, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿y con quién vamos a hablar? ¿Con esos tales por cuales? ¿Con esos delincuentes? ¿Con esos criminales? Chicos, si por mí fuera, si uno pudiera escoger con qué gobierno va a hablar, bueno, yo escojo a Angela Merkel, ¿tú me entiendes? Es una dama, es una demócrata, es una figura relevante del campo mundial, sobre todo en este tiempo en que más bien abundan figuras como Bolsonaro, Maduro o Trump o AMLO en México. En ese contexto, Angela Merkel es una estrella. Entonces, si uno pudiera escoger, yo diría, bueno, yo voy a debatir o a negociar con Angela Merkel, pero no. Nosotros tenemos que enfrentar la situación que tenemos acá con los actores que tenemos acá. Esa es la oposición que tenemos y ese es el régimen que enfrentamos. Frente a eso, repito, ha habido un conjunto importante de pronunciamientos de buena parte de la sociedad civil venezolana que se están rindiendo. No, están diciendo vamos a luchar en condiciones que nos permitan construir éxitos en vez de seguir excusando derrotas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos tocando otro tema de la vida real, ¿no? Ustedes recuerdan cuando al principio del programa dijimos hay una hojarasca política por un lado, pero existe esta realidad en el planeta Tierra, en el país concreto llamado Venezuela, que es el tema de la pandemia y de cómo está siendo mal llevado por el gobierno, sufriendo en consecuencia el impacto de todo este asunto, toda la población. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que también está ocurriendo en la vida real y que a veces parece ser olvidado o colocado en tercer o cuarto lugar de importancia, y es muy importante. Así como cuando nosotros defendemos a nuestros médicos, porque son los que están en la primera línea de batalla frente al COVID, tenemos que defender a nuestros presos políticos, porque si están allí en esa condición es precisamente porque han sido y son la primera línea de batalla de la sociedad democrática frente a un régimen autoritario. Bueno, tenemos situaciones muy indignantes. Tenemos el tema de nuestro diputado Gilbert Caro, prácticamente secuestrado y convertido en símbolo del escarnio que hace el régimen contra los luchadores democráticos. Tenemos el caso de Renzo Prieto, muy delicado, pero tenemos un caso muy particular. Tenemos el caso de un joven venezolano que ha colocado su vida, su esfuerzo, su talento al servicio de la lucha por el cambio democrático, que lo ha expresado de manera absolutamente transparente, sin ambajes. Y esa claridad
ha querido el gobierno castigarla. Me refiero a nuestro diputado Juan Requesens, que en esta semana precisamente conmemora un aniversario más de esta ignominiosa prisión que han querido aplicarle. Tenemos en línea a el doctor Juan Requesens, padre de nuestro diputado Juan Requesens. Doctor Juan, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué actividades están previstas para esta semana en este contexto que estamos mencionando? Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por estar siempre consecuente, no solamente con los presos políticos, sino por las causas justas y por esa lucha de día a día por la Venezuela que queremos. Y verdaderamente los felicito porque uno de los pocos programas que podemos hablar con un poquito de libertad, ya que el resto de los medios de comunicación han sido secuestrados, así como ha sido Juan y otros presos políticos, pues. Bueno, fíjense, es cierto, el viernes 7 se cumplen 2 años del secuestro, del ilegal, digamos, poner entre rejas a Juan. Yo debo decirle, hoy empezamos contigo con entrevistas. Esta semana van a ser muy movidas mediáticamente a través de los medios de comunicación digitales. Mañana en la Asamblea Nacional, en su sesión virtual que hacen, uno de los puntos es los 2 años de Juan. El viernes hay un foro con personalidades internacionales, todavía no, día a día estén pendientes porque se va a estar sacando por las redes las invitaciones, y a las 10 de la mañana, si se recuerdan el famoso discurso de Juan del 7 de agosto, que fue cuando se lo llevaron, el 2018, se ha mantenido ese discurso vigente, porque si lo vemos con mucho detenimiento completo, es un discurso vigente para estos días, y de hecho, a través de la coordinación y los diputados de las regiones, ese discurso se ha llevado como el discurso vigente y se comenta. Entonces yo pedí a la organización esta semana, me disculpan, que el viernes ese foro chat, es un foro chat, se va a hacer una invitación, se ha realizado con la gente de San Cristóbal, ya que Juan, o de Táchira, ya que Juan es diputado por el Táchira, está la diputada Karin Vera. Entonces el viernes a las 10 de la mañana se va a hacer ese foro chat, y el otro foro todavía están afinando los detalles, pero esta semana va a ser bastante mediática, entrevistas, etcétera, y siempre no solamente con la visión de que Juan, que está secuestrado está el resto de los venezolanos que votaron por él, que le están cercenando su derecho a ser representados como debe ser, y por los otros presos políticos, los presos de conciencia, porque una de las puntas de lanza de la lucha de Juan y de esta familia no solamente ha sido por su libertad, sino por los derechos y los presos políticos. Estamos conversando con el doctor Juan Requesens, padre de nuestro diputado Juan Requesens, quien, como ya escucharon, el próximo viernes cumple 2 años secuestrado. 2 años. Doctor Juan, ¿podría refrescarnos acerca de la cantidad de artilugios que ha intentado el régimen para darle apariencia legal a este secuestro? Las veces que ha tenido que tener audiencia y no se la han dado, las veces que ha tenido que cumplirse normativas legales y han sido incumplidas por el régimen. Exacto, fíjate, primero que nada, la detención de Juan como ciudadano venezolano fue ilegal porque no vino con una orden. Segundo, peor aún, es un diputado que goza de inmunidad parlamentaria, y el único ente que puede quitarle su inmunidad es la Asamblea Nacional. Entonces, esa decisión de un tribunal supremo írrito y una constituyente írrita no reconocida, y de paso se lo lleva un martes y el miércoles sale la orden, supongamos de que sean legales, o sea que está todo fuera de la violación de lo que es una detención arbitraria, que fue lo que y determinado por el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, que Juan debe ser liberado, primero porque es inocente, después le violan el debido proceso, lo someten a tratos crueles e inhumanos, fue aislado, no tuvo asistencia legal durante los primeros meses, después se abre ¿cómo se llama? El juicio, un juicio que se dice que es oral y público, obviamente la publicidad no se llevó a cabo, no permitieron entrar a la prensa, al resto del público, al cuerpo diplomático que varias veces iba constitucionalmente a la sesión y no lo dejaban entrar. De manera que esto ha sido una violación constante de los derechos humanos, de los derechos fundamentales,
no hay nada, no tienen nada que inculpe al diputado, y así se demostró hasta que se suspendieron los juicios por la cuarentena, donde ellos llevaron unos testigos que fueron los que se llevaron a Juan ese día. Y fíjate, recuerdo textualmente, porque Joel García, que es el del equipo de la defensa, les preguntó que si ellos sabían qué fue lo que hicieron y a quién se habían llevado detenido, y ellos dijeron, bueno, que era Juan Requesens, pero ellos, ustedes están en cuenta de que ustedes cometieron un delito. Y ustedes saben que se llevaron un diputado sin una orden y sin y que el procedimiento no fue ese. Entonces ellos, palabras más, palabras menos, dijeron que ellos se habían llevado al diputado era para protegerlo y a resguardo. Entonces imagínate tú, protección y resguardo a mi hijo que va a cumplir 2 años resguardado. Entonces, eso es la peor inmoralidad, y donde se ha visto que la juez y los fiscales, esto es lo que es un sicariato judicial, Chugo. Es una sentencia anunciada, porque Juan no se ha doblegado y Juan va adelante y tenemos la cabeza en alto. Juan sigue, fíjate que él llama cuando le permiten ahorita, por las visitas están suspendidas por la cuarentena, cosa que estoy de acuerdo. Y Juan nos dice por teléfono que tenemos que seguir adelante, que tenemos que resistir, que él aguanta, porque él está del lado correcto, que nadie debe rendirse, que aquí nadie debe caer en desesperanza, y sobre todo llama a algo que tú mencionaste en tu programa, la unidad. La unidad es fundamental, y eso lo repite él todos los días. Doctor, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de estas actividades en el curso de esta semana, y el viernes, por supuesto, estaremos también muy pendientes y participando en estas actividades con motivo de este lamentable aniversario, estos 2 años de Juan Requesens secuestrado. Bueno, la sociedad venezolana no va a permitir que esto simplemente pase por debajo de la mesa. Vamos a estar pendientes, y para nosotros esto va a ser... Para nosotros, Chugo, va a ser un honor, lo que tú me has dicho, cedernos el honor de que el contacto a primera hora en la mañana, el 7 de agosto, el próximo viernes, como nos has dicho, para nosotros va a ser un honor comenzar ese día contigo. El honor es para nosotros. Un gran abrazo, doctor Juan. Gracias, un abrazo a todos. Era el doctor Juan Requesens, padre de nuestro diputado Juan Requesens, anunciando esta jornada intensa de movilización durante toda esta semana con motivo de estos 2 años del secuestro, del cautiverio injusto que sufre Juan Requesens. Debo recordarles, es que aquí hay tanta infamia una sobre la otra que a la gente se le olvida. Ustedes recuerdan cuando el régimen difundió aquellos videos lamentables con Juan Requesens, nuestro diputado, evidentemente dopado bajo los efectos de una sustancia en condiciones lamentables, como para deprimir su imagen, como para burlarse de su condición de joven venezolano luchador. Bueno, resulta que sí, recordamos esas imágenes, pero eso no deteriora la imagen viva, el recuerdo que tenemos de Juan. No, al contrario, eso lo que nos hace es censurar más, condenar más a quienes utilizan ese tipo de mecanismos y recursos como instrumentos de lucha política. Para decirlo claro, vale, qué asco. Ahí está Juan, 2 años, y con su moral intacta. Y su familia allí está, unida en torno a su ejemplo de lucha. Para nosotros es de verdad un honor que esta semana de solidaridad arranque precisamente acá en la Fuerza de la Unión, y el próximo viernes, día que se cumplen estos 2 años del secuestro, a las 5:30 de la mañana estará con nosotros nuevamente, si Dios quiere y la Virgen, el doctor Juan Requesens. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Tal como dijimos al principio del programa, hay temas pues del costillo político que forman parte de la noticia. Sin embargo, queríamos hacer primero hincapié en cosas del mundo real. El tema del COVID-19, el tema de la pandemia y de cómo su manejo se torna insostenible en estos momentos en que la misma está en plena fase de expansión en nuestro país. El tema de los presos políticos que de manera insólita termina siendo relegado incluso por los partidos en los cuales militan esos propios presos políticos, por el amor de Dios. En estos días veía yo con indignación cómo el hermano de Renzo Prieto decía, bueno, por favor acuérdense que mi hermano es diputado y es militante de estos partidos y es dirigente de estos partidos. Chicos, pronúnciense. O la muy dolorosa información que dio J.D. Caro, la hermana de Gilbert Caro, sobre el estado lamentable en que se encuentra Gilbert. Aquí en este programa ustedes han escuchado a J.D. Caro en más que una oportunidad. Bueno, entonces tuvimos acá a el padre de Juan Requesens, recordándonos que esta semana, el viernes, cumple 2 años secuestrado Juan y todo lo que piensan hacer a propósito de eso. Pero bueno, vamos a meternos con este tema que también forma parte de la dinámica informativa. Fue emitido un comunicado por 27 organizaciones políticas en torno que trabajan, hacen vida política en el entorno del gobierno interino y de la Asamblea Nacional. Estas 27 organizaciones, de las cuales hay que decirlo, ¿no? Esto es el G4 y un poquito más. El G4 y las organizaciones o las siglas que, digamos, como satélites circulan en torno a ese grupo de 4 partidos. Hay algunas organizaciones que tienen trayectoria y que efectivamente son conocidas y tienen espacios geográficos en el país donde tienen fuerza, el caso, por ejemplo, de la causa R, pero en general son grupos que tienen más siglas que militantes, ¿no? Entonces, digamos en términos serios, esto es un comunicado del G4 y su entorno. El comunicado es bastante largo, bastante extenso, casi todo el comunicado es una repetición de los males que ya conocemos, hasta que llega al siguiente punto. Dicen así: todos estos hechos, se refieren a todo el largo memorial de agravios, todos estos hechos subvierten el orden constitucional y legal y anulan cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral.
Por lo tanto, habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacionales e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo, las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que de manera unánime decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Maduro. No somos abstencionistas, dicen. No hay abstención cuando lo convocado no es una elección. Somos demócratas y creemos en la unidad nacional. Por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y una nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela. Este documento es importante. Es importante porque fija una posición. Es importante porque establece un nivel de acuerdo de este conjunto de liderazgos y organizaciones que allí se vinculan. Es importante. Ahora, es también fundamental que nosotros, los ciudadanos, no solamente recibamos, sino metabolicemos, ¿no? Hagamos digestión de esto que nos están diciendo. Porque los ciudadanos somos esos ciudadanos, no somos simplemente público, audiencia. Al público le cantan, ¿no? Y el público responde aplaudiendo. Nosotros no somos público, no somos audiencia, somos ciudadanos. Entonces tenemos que agarrar esta información que nos dan y digerirla. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Mira, que este no es un problema de narrativas, ¿no? Este no es un problema de narrativas, es decir, yo no voy a participar en eso, yo no lo considero elección, entonces como yo no lo considero elección, no soy abstencionista. Eso es un tema de narrativa y aquí lo que se está discutiendo no es la narrativa, sino las realidades económicas, políticas, sociales, de vida de este país, ¿me entiendes? Si nos ponemos serios, si hablamos no con un dirigente partidista defendiendo su posición, sino con alguien que sabe de esto, por ejemplo, el profesor John Magdaleno. El profesor John Magdaleno te dice, mira, hay elecciones, ¿vale? Esas elecciones pueden ser competitivas y limpias, pueden ser semicompetitivas o pueden ser no competitivas, pero son elecciones. Y frente a esas elecciones, tú puedes definir tu conducta de mil maneras. Tú puedes decidir participar si son elecciones limpias, ¿no? Tú puedes decidir participar bajo protesta si son elecciones medianamente competitivas, o tú puedes decidir no participar porque sencillamente ves que no hay condiciones para ello y entonces te defines desde la abstención. Pero tienes que asumir tu posición. No puedes seguir jugando con las palabras. ¿Ves? Eso es como que si alguien dijera, bueno, sí, yo lo maté, pero ese no era persona. Yo considero que no es persona y en consecuencia yo no soy homicida. ¿Ves? No vale, entonces es la misma cosa que decir, yo considero que esas no son elecciones y en consecuencia yo no soy abstencionista. No vale, eres abstencionista y tienes tus razones. Asúmelas y difúndelas y defiéndelas. ¿Ves? Entonces, estos partidos en primer lugar nos dicen eso, pues, que se meten a la abstención. Y en segundo lugar, no nos dan un camino. Dicen, ok, se van a abstener. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos proponen son dos cosas. Uno, la construcción de lo que ellos llaman un nuevo pacto unitario. Ajá, queridos amigos, ¿en torno a qué? ¿En torno a qué proyecto? ¿En torno a qué programa? ¿Para la búsqueda de qué objetivos? ¿Un nuevo pacto unitario de qué naturaleza? Porque el último pacto unitario que tuvimos, que fue la Mesa de la Unidad Democrática, ese pacto unitario que nos llevó a la victoria de hace 5 años y gracias al cual ustedes son diputados hoy, ese pacto unitario ustedes lo disolvieron. Entonces, nos están hablando de un nuevo pacto unitario cuando tenemos unas elecciones en la nariz. ¿En base a qué ese pacto? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las claves de identidad en torno a las cuales nos vamos a unir? Y por último, nos proponen, ¿no?, una nueva ofensiva democrática. Leopoldo, Guaidó, Guanipa, ¿es en serio? Nos convocan una nueva ofensiva democrática sin evaluar ninguna de las ofensivas anteriores que han tirado, sin evaluar el desembarco en Macuto, sin evaluar
la cómica del 30 de abril, sin evaluar el fracaso, el fiasco del 23 de febrero. No vamos a borrón y cuenta nueva. Sigamos adelante, de error en error. Me preocupa, ¿sabe? Me preocupa. Me preocupa que hoy, en el año 2020, estemos muy lejos de nuestro éxito del 2015 y mucho más cerca del desastre del 2005, cuando nuevamente la idea de la abstención prevaleció y lo que se hizo fue regalarle al régimen un espacio para que se atornillara. Eso me preocupa mucho. Yo lo he dicho, yo no tengo posición fijada frente al tema de las elecciones de diciembre. Yo le he pedido a quienes están por la participación y a quienes están por la abstención que den sus razones y sobre todo su plan. ¿Okay? Te abstienes y después ¿qué vas a hacer? Esta es la respuesta de los abstencionistas del G4. Yo simplemente digo, en principio no me satisface. Ojalá que la gente que está hablando de participación tengan razones mejores. Pero en principio esto es lo que tenemos y esto es lo que los ciudadanos tenemos que evaluar, procesar y, a propósito de eso, en su momento oportuno, fijar posición. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram o llámanos por el 0414-390-7434 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta.